Y antes de iniciar la clase en sí, quisiera hablar un poquito de lo que será este curso de historia de la pintura en México. Vamos a iniciar un poco planteando los objetivos que me estoy proponiendo abarcar en este curso, y es que conozcamos las corrientes pictóricas que se han desarrollado en México desde que llegó el modelo europeo con la conquista española hasta el siglo XX. En ese sentido, ubicar los contextos históricos de cada uno de los movimientos que vamos a ver y dentro de estos contextos conocer a los artistas más destacados de cada uno de los movimientos, su obra y su vida. En ese sentido, he estructurado este temario. El día de hoy vamos a hablar un poco de esa llegada del modelo europeo a la Nueva España, pero ¿qué es lo que había entonces antes de que llegaran un poco los españoles a conquistarnos? La próxima clase, que será el próximo miércoles, julio 17, nos centraremos en aquellos pintores novohispanos, prácticamente la mayoría de ellos, aunque también llegaron extranjeros, de estilo barroco, un barroco diferenciado del que se conoce en Europa porque tiene toques localistas, ya nuestro estilo barroco. El 24 de julio vamos a ver el inicio de la Academia de San Carlos, cómo se instituye, y dentro de la academia, cómo inician estas corrientes, primero del neoclasicismo y posteriormente la llegada del romanticismo. Siempre vamos a encontrar como un desfasamiento en México con respecto a los movimientos que se están dando en Europa, pero no es demasiado profundo. En el 31 de julio vamos ya a iniciar un poco el estilo realista, todas estas corrientes que se vinieron dando finalizando el siglo XIX, principios del XX, cuando en Europa están las vanguardias en su apogeo y empieza a llegar el estilo realista primero, y luego llega el modernismo, que es la vanguardia que más se influyó en la pintura mexicana, que es este Art Nouveau, pero que tanto en España como en México se conoce como modernismo, y cómo influyó a algunos de los pintores en México. Y luego vamos a irnos el 14 de agosto, recordar que se dio la Revolución Mexicana, y con ello se empezó a buscar un estilo mexicano de lo que es realmente el arte mexicano, y se empieza con la búsqueda del muralismo. Hablaremos de todo eso en dos clases: los inicios de toda esta corriente, el 14 de agosto, y el 21 de agosto, la cúspide del muralismo con los tres grandes muralistas mexicanos que fueron Diego Rivera, Orozco y Siqueiros. El 28 de agosto vamos a hablar de otras corrientes pictóricas, pintores importantes. De hecho, las tres siguientes clases hablaremos de estos pintores, algunos que rompieron con esta pintura nacionalista, es decir, el muralismo, y vamos a encontrar una gran cantidad de corrientes, de estilos, de propuestas que se vinieron dando ya entrado el siglo XX. Terminamos el 11 de septiembre ya con una nueva propuesta, en donde sigue influyendo un poco las vanguardias que se están dando en Europa, pero encontraremos pintores sumamente interesantes. Como les digo, algunos de ellos creo que poco conocidos, y bien vale la pena rescatarlos. Y bueno, pues un poco la idea de este curso es rendir un homenaje a estos pintores que se han dado a través de la historia del arte en México. El día de hoy, como les comento, iniciaremos un poco
con los antecedentes de lo que era entonces Mesoamérica y cómo llegó el modelo europeo a la Nueva España. El arte que se produce en América a partir del siglo XVI y en forma eminente en el de la Nueva España constituye la primera gran extensión de la tradición europea fuera de Europa. A partir de la conquista, el mundo de las culturas mesoamericanas ya no van a producir más sus propios modelos y se van a tener que atener a los provenientes de una tradición que en un principio les era totalmente ajena. La conquista y la colonización llevaban implícita esa necesidad de evangelizar porque fue la justificación teórica de la presencia española en México, así como de la sujeción de las personas. Y entonces convertir al cristianismo a los pueblos americanos fue, por un lado, realmente una empresa heroica, épica, pero también fue brutal y traumática. El mundo indígena americano entonces se convierte en un mundo de cristianos neófitos, lo que va a implicar no solamente un cambio de religión, sino también una profunda alteración de las estructuras y de las prácticas sociales. Ni las formas de representación de las culturas mesoamericanas, ni su decantada arquitectura magnífica. Aquí vemos, por ejemplo, un estudio de 3D de lo que fue la Gran Tenochtitlan, ni sus objetos de culto van a resultar utilizables en las prácticas de la religión cristiana, por lo que hubieron de ser rechazadas todas. Y el mundo católico, entonces, lo que requería era de iglesias y de imágenes, así que los modelos tuvieron que llegar del exterior, de esa tradición acumulada y a la vez cambiante de Europa. Y me estoy refiriendo inclusive a la arquitectura, o sea, todo esto que fue glorioso en su momento, pues como sabemos, sobre de estas ruinas se van a construir nuevos templos ahora católicos. Por fortuna, persistieron algunas de las técnicas prehispánicas en cerámica, textiles, lacas, diversos objetos, y entre ellas dos que son de capital importancia. La plumaria, o también conocida como mosaico de plumas, y la escultura de caña de maíz. Aunque ahora van a ser aplicadas estas técnicas a otro tipo de objetos. Por ejemplo, en el caso del arte plumario, tenemos imágenes como esta de la Virgen, pero realizada con ese tipo de técnica. Y también en el caso de la pasta de caña, se van a crear esculturas encarnadas o estofadas. Vamos a encontrar una gran cantidad de crucifijos. Nosotros no lo veremos en la clase porque vamos a enfocarnos únicamente en la pintura, pero sí en los contextos hablaremos de este tipo de objetos que se siguieron realizando, pero cambiando el modelo. Pero todos estos cambios se dieron de una forma gradual. Durante el siglo que siguió a la invasión española de México, la tradición indígena de los manuscritos pintados floreció como ningún otro arte. A pesar de que, estos códices aztecas fueron desde el principio el foco de destrucción de estos fervorosos conquistados a mediados del siglo XVI, aztecas y europeos coincidieron en reconocer que eran de utilidad, que esta tradición les iba a ser útil. Por ejemplo, las élites aztecas necesitaban adaptarse al nuevo orden virreinal y al mismo tiempo deseaban preservar
tanto sus ideas como las instituciones de su pasado, proteger y reforzar sus actuales derechos y posiciones. Poseían mapas y planos de propiedad pintados para respaldar sus demandas de tierras e intereses financieros, y de hecho se valieron de estos históricos documentos para el registro de su honroso pasado. Por su parte, los españoles reconocieron la conveniencia de comprender los sistemas aztecas en función del pleno aprovechamiento de los beneficios tanto económicos como políticos y también espirituales que ofrecía su nueva tierra. Así, estos manuscritos también les sirvieron a los frailes, ya que su ignorancia sobre las costumbres religiosas ancestrales estaba obstaculizando sus esfuerzos evangelizadores. Y estos códices van a ser una perfecta herramienta en ese sentido. Los manuscritos del siglo XVI sirvieron a estas nuevas necesidades y cada vez con más frecuencia aprendieron y fueron incorporando a este trabajo tanto convenciones como formas representativas de la pintura europea. Es decir, gradualmente fueron introduciendo trazos contorneados al estilo europeo, perspectiva, modelado en claroscuro y también un ilusionismo naturalista que fue reemplazando los rasgos del estilo azteca. Estas imágenes que hemos estado viendo pertenecen al Códice Telleriano Remensis, que es uno de los pocos manuscritos pictóricos mesoamericanos existentes y figura entre los más bellos. Fue compilado en el centro de México a mediados del siglo XVI y es un documento híbrido que muestra características tanto indígenas como europeas. Sus imágenes pintadas por artistas nativos conservan las tradiciones estilísticas e iconográficas prehispánicas, pero al mismo tiempo contiene textos informativos en español que fueron agregados por varios anotadores para explicar todas estas figuras esotéricas o bien imágenes simbólicas. Poco se sabe acerca del origen histórico de este códice. Se desconoce cuándo y cómo llegó a Europa. El manuscrito fue registrado documentalmente por primera vez en Francia en 1700, cuando apareció en una lista de manuscritos donados a la Biblioteca del Rey por el bibliófilo y arzobispo de Reims, Charles Maurice Letellier. A principios del siglo XIX, el naturalista alemán Alejandro de Humboldt lo descubrió y lo bautizó con el nombre con el que se conoce hasta la actualidad. Códice Telleriano por el arzobispo Maurice Letellier y Remensis porque era el arzobispo de Reims en Francia. El manuscrito consta de 50 folios pintados por ambos lados y cuenta con 3 partes principales que registran las tradiciones prehispánicas, rituales, calendáricas, adivinatorias e históricas en forma pictórica. Así que, digamos que es el antecedente más lejano que va a combinar estas ideas prehispánicas a través de la pintura y ya el texto en español agregado por estos, ¿no? Ahora bien, ¿cómo fue que empezaron a aprender los indígenas o a asumir el mundo formal que les era ajeno? Se creó la Escuela de Artes en la Nueva España, que se conoció como la Capilla de San José de los Naturales, que se considera que es la primera instituida en la Nueva España.
Estaba en el convento de San Francisco en la Ciudad de México y fue dirigida por Fray Pedro de Gante. En este espacio fue que se iniciaron en el aprendizaje del dibujo tradicional europeo, en el escorzo, en el volumen, el color, etcétera, es decir, todo ese modelo que llegaba de Europa. Esta es una portada de la capilla de la Valvanera, en donde están los restos del original templo y exconvento de San Francisco. O sea, tan solo podemos encontrar restos de la fachada que alguna vez tuvo esa capilla de San José en los Naturales. Pero nos da una idea más o menos de cómo fue. En las primeras décadas, después de 1521, realmente los modelos eran modestos grabados de los libros que las órdenes religiosas se trajeron en cantidades considerables. Eran grabados generalmente en madera y eran ilustraciones sencillas. Aquí vemos un ejemplo. Inclusive los propios elementos tipográficos, como las portadas del libro, las cenefas de grutescos, los capitulares o viñetas, y fueron los modelos con los cuales la población de la Nueva España realizó un increíble esfuerzo constructivo y decorativo. Aquí vemos una portada de la doctrina breve muy provechosa de las cosas que pertenecen a la fe católica de Fray Juan de Zumárraga de 1544, en donde vemos algunas cenefas que luego tomaban los maestros para enseñarlos a los indígenas y crear con ellas algunas decoraciones como esta que vemos aquí. Lo hacían con fresco. El fresco es una técnica muy ancestral, se usó desde la antigüedad clásica, pero en Europa va a ponerse de moda en el Renacimiento italiano y luego va a llegar inclusive a México. Y a través del fresco, inspirados en esos grabados europeos, muchos de los innumerables templos y monasterios que se levantaron en el siglo XVI en la Nueva España fueron decorados, como vemos aquí con este ejemplo de un fragmento de un mural que representa a San Lorenzo. Eran frescos muy sencillos, eran monocromáticos, como podemos ver, grisallas, ¿no? Ese juego de tonalidades de grises en donde ponían una cenefa alrededor y con un dibujo totalmente lineal está compuesta la figura de San Lorenzo. Hay algunos trabajos, pero muy incipientes del manejo de las sombras, del claroscuro para darle un poco de volumen, pero en realidad eran trabajos bastante sencillos en principio. Otro ejemplo lo encontramos en Huejotzingo, en este fresco de los Apóstoles de México en la sala profundis del convento de San Miguel Arcángel, en donde encontramos nuevamente esos guiños a las cenefas, también un dibujo bastante lineal, con un manejo muy incipiente del claroscuro para dar volumen a las figuras. Poco a poco esto va a ir cambiando con el tiempo. Van a aparecer en la Nueva España los primeros artistas en el sentido moderno. O sea, es decir, estos artistas que estaban, que llegaron con las cortes de virreyes, con las cortes de arzobispos o inclusive contratados en España por mecenas, pintores y escultores manieristas que fueron formados en Flandes, en Italia, en Sevilla, y que trajeron a la Nueva España lo que podríamos llamar una concepción moderna del quehacer artístico, es decir, lo que se estaba realizando en España, básicamente. Y en Flandes, que en aquella época estaba dominada por España, Flandes, lo que actualmente es Bélgica. Para 1557, los pintores inmigrantes habían fundado ya el primer gremio en la Ciudad de México y sus tierras. Las ordenanzas que
que realizaron o que concretaron eran muy estrictas en el control europeo sobre las prácticas artísticas que debieran de llevarse en la capital. Las obras de arte producidas para los mecenas en toda la Nueva España trataron de seguir los ejemplos europeos. Aquí vemos uno de los primeros frescos ya policromático, que es este Tránsito de la Virgen que está en el exconvento de San Andrés Epazoyucán, que pertenece al siglo XVI. Y va a ser justamente a partir de la llegada de pintores como el flamenco Simón Pereins o el español Andrés de la Concha, que se inicia en la Nueva España un florecimiento en la pintura que alcanzó su esplendor en los comienzos del siglo XVII y al cual se ha llamado manierismo, siendo de las primeras corrientes pictóricas que más se aceptaron por los artistas novohispanos. La mayoría de los pintores manieristas se formaron en talleres de maestros famosos del Viejo Mundo y llegaron a la Nueva España generalmente acompañando a grandes señores. El manierismo, como arte culto, convivió con el arte monástico que persistía en el medio rural y coincidió con el inicio de las grandes catedrales mexicanas, la mayoría de las cuales se terminarían más tarde en pleno barroco. Una de las primeras catedrales que se construyeron en México es justamente la Catedral de Cuernavaca, casi que fue la primera de las primerititas que se construyeron, y esta primera vemos que todavía la Catedral de Cuernavaca tiene 3 cuerpos arquitectónicos. La más antigua, que es esta, que es todavía de estilo románico. Vemos aquí el exterior con el campanario y a la derecha el interior, paredes muy gruesas, techos muy altos, abovedados. Ahí encontramos inclusive detalles de un fresco que se pudo rescatar en alguna medida, en una limpieza que se hizo aquí a la catedral, y es de estilo románico. Hay otros 3 cuerpos, uno de estilo barroco y otro posterior de estilo neogótico. Este fue el primero que se hizo y este cuenta con una capilla abierta. Es muy interesante también esto porque tuvieron que realizar este tipo de capillas porque los indígenas no querían entrar a la iglesia cerrada. Imaginen, acostumbrados a las pirámides, a estos lugares abiertos, entrar a una construcción cerrada, pues yo creo que les parecía algo totalmente insólito, y entonces les ocurrió hacer este tipo de capillas abiertas. Esta de Morelos está levantada y coronada de almenas sobre 6 arcos de medio punto. Vemos que hay 3 en la parte interior, el más grande en el centro y 2 laterales, y otras 3 en la parte exterior. Por unas escalinatas se puede subir al antiguo presbiterio. Aquí estaba ocupado por un retablo y un nicho con la Virgen, con la imagen de San José, a cuya advocación se dedicó y se edificó esta capilla de San José. En su momento tuvo 2 campanarios, de los cuales solo uno está en pie, teniendo una ventana al alfiz que vemos del lado derecho y que muestra el estilo mudéjar, que era ese estilo árabe que llegó con los españoles. Había otro segundo campanario orientado al este que se perdió al estar adosado al cuerpo principal de la nave. Nada queda de las pinturas que embellecieron interior y exteriormente esta capilla. En cambio, se puede admirar ahora por la noche con una iluminación interior que tiene color ámbar, que la hace sumamente atractiva.
no quería dejar pasar este momento para hablar un poco de estas primeras construcciones y conocer también el arte arquitectónico que empezó a surgir en la Nueva España. Bueno, vamos a hablar ahora de los primeros pintores que llegaron a la Nueva España y la formación de las escuelas que hicieron. Y comenzaremos justamente con Simón Peirens, un pintor flamenco, al parecer educado en Amberes por la primera generación de manieristas del norte. Inicialmente, Peirens estuvo en Portugal y luego se fue a la corte española de Madrid. Y en 1566 viaja con el séquito del nuevo virrey Gastón de Peralta, marqués de Falsés, a la Nueva España. Después de que Peralta fue conminado a volver a España en 1568, Peirens es acosado por la Inquisición y como acto de penitencia pinta esta devota virgen que vemos aquí en la imagen, que pudiera estar relacionada con la Virgen del Perdón y que estuvo en la Catedral Metropolitana. Desafortunadamente, ya no existe esta obra, fue destruida por el fuego en 1967 y solamente queda una fotografía de lo que fue la obra. Como les digo, la corriente pictórica que llega en este momento es manierista. El manierismo se distingue por figuras más bien alargadas, como que ya no siguen ese canon renacentista de la figura idealizada, sino que hay un alargamiento o una deformación en las figuras. Peirens no tenía como una deformación demasiado fuerte en sus figuras, sin embargo, tampoco podríamos considerarlas como idealizadas. Tiene un estilo muy particular, muy preciosista, con mucho detalle, por ser precisamente un pintor flamenco. Los pintores flamencos se destacaban por ese cuidado que tenían en todos los detalles al momento de construir sus composiciones. Por ejemplo, esta idea de la coronación de la Virgen, los angelitos que la acompañan, el detalle de la cortina, de la propia corona, con mucho mismo, con mucho preciosismo, y así será en general en el arte flamenco, y como buen artista flamenco, así será también el arte de Peirens. La prolífica carrera de Peirens está ampliamente respaldada por una documentación e incluye colaboraciones con otros artistas, por ejemplo, Francisco de Sumaya o Andrés de la Concha, cuyo estilo a menudo se le parece al manierismo de Peirens, aunque siempre hay una leve diferencia. Este retablo del convento de San Francisco de Huejotzingo tiene algunas de las pinturas de Simón Peirens. Me acerco un poco para vean. Son figuras un poco alargadas que siguen ese tratamiento manierista que se estaba dando entonces en España. España siempre está un poco atrasado en la representación, en los movimientos como que llegan un poco retardados y obviamente la Nueva España, por consiguiente, también llegarán un poco más atrasados los cambios estilísticos. El manierismo viene de este término italiano a la maniera. Es un término que se le dio a este movimiento que se va a dar después del Alto Renacimiento y que son pintores que andan buscando una nueva forma de representar después que ya artistas como Miguel Ángel, Rafael, Leonardo han llegado a una idealización en la belleza pictórica que necesitan encontrar nuevos caminos. Y entonces se le empieza a dar el término de a la maniera de Miguel Ángel, a la maniera de Rafael, pero con un estilo propio del artista. De ahí surge el término manierista.
Una obra de Peirens es este magnífico San Cristóbal con el Niño Jesús, que se encuentra en la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México. De acuerdo con la leyenda dorada, un libro del siglo XIII que habla de todos los santos, San Cristóbal, cuyo nombre significa portador de Cristo, era un cananeo de tamaño colosal, un soldado que buscó entrar al servicio del rey más poderoso de la tierra. Al someter a prueba los dominios seculares y probar incluso al mismísimo diablo, a quien encontró temeroso de Cristo, razonó que éste debía ser el más poderoso gobernante de todos. Entonces buscó instrucción en la religión cristiana. Luego, un ermitaño le aconsejó establecerse cerca de un río peligroso y ayudar a quienes desearan cruzarlo. Labró un gran bastón para cumplir la tarea y llevó a cabo su misión hasta que una noche un niño le pidió ser trasladado. No obstante su gran fuerza, Cristóbal halló el trance difícil y al niño muy pesado, como si llevara al mundo entero sobre sus espaldas. Finalmente alcanzó la orilla donde el niño se reveló como Cristo y le prometió que su bastón florecería si lo plantaba en el suelo. Hecho esto, el bastón se convirtió en una palma cargada de frutos. Peirens nos representa a Cristóbal en medio del río, su bastón floreciendo en una palmera con frutos y el niño Jesús gesticulando en el acto de revelarse a sí mismo. A la orilla, en el fondo de la izquierda, un grupo de peregrinos esperan la ayuda del santo y a la derecha se encuentra el monje o ermitaño que aconsejó a Cristóbal. Aquí vemos a los personajes que esperan el regreso del santo y acá el ermitaño. Por supuesto, esta es una forma manierista también de representar un gran San Cristóbal que no sigue la perspectiva matemática con respecto con los personajes que se encuentran en un plano más alejado. Es parte de las características del manierismo. El otro artista que llegó en esta época fue el español Andrés de la Concha, un pintor nacido en Sevilla, donde pudo haberse formado bajo la dirección del pintor hispano-holandés conocido como Pedro de Campaña. Abandonó Sevilla para ir a las Indias en 1567 y pintar el retablo que vemos aquí de Yanguitlán en Oaxaca. Andrés de la Concha fue un artista prolífico que parece haberse mantenido en actividad por lo menos hasta 1612, que es el año que se cree que falleció o es el que está documentado. Encontramos que efectivamente hay un estilo parecido al de Peirens, por ejemplo, encontramos en esta imagen de aquí. Este retablo es verdaderamente bellísimo por toda esta factura que hace este artista sevillano. No cabe duda que Sevilla era un semillero de artistas, pero además por toda esa profusión de hoja de oro, por supuesto en un retablo ya barroco, porque todos estos retablos que en un principio fueron más austeros, con el paso de los años se le fueron agregando elementos y lo hicieron recargado, que es el estilo barroco novohispano que conocemos. Andrés de la Concha utiliza en sus obras el claroscuro, pero al igual que Peirens, con ese estilo manierista, sus figuras son un poco alargadas. Lo podemos notar más en imágenes como esta Sagrada Familia con San Juan Bautista, joven, que vemos, curiosamente,
El niño Jesús y San Juanito más bien serían como de la edad. Sin embargo, aquí Andrés de la Colcha nos los representa a Jesús más niño y a Bautista más jovencillo. Y aquí es donde nos revela su formación manierista como su conocimiento de las nuevas corrientes, tanto teológicas como artísticas. Esta iconografía, sobre todo la Sagrada Familia, fue particularmente importante en la Contrarreforma, encerrando en sí una alusión trinitaria. La inconexa composición espacial, las poses exageradas de las figuras como si fueran de porcelana, encarnan justamente sus valores estilísticos manieristas, quizás en el fondo inspirado en Miguel Ángel. Sin embargo, la interpretación que hace el pintor de San José serviría para afirmar los valores devocionales de la Contrarreforma. Su José dejó de ser aquel tambaleante anciano de arte medieval y renacentista y se convierte en un personaje fuerte y de menor edad. De hecho, la figura de San José es muy importante, tanto en España, pero sobre todo en México. Es el santo patrono de la Nueva España prácticamente. Y su figura vamos a encontrar que la pintan mucho, que se pinta mucho en la Nueva España. Otra obra realizada también por Andrés de la Concha es esta imagen que se encuentra en la Catedral Metropolitana, que se llama Los Cinco Señores. Es la genealogía del Salvador descrita en el Evangelio de San Mateo, una representación simbólica de lo que es el linaje de Cristo, que según es del árbol de Jesé. Y el origen de esta iconografía es el del profeta Isaías, que anunció que Jesucristo nacería del tronco de Jesé. Así, la Sagrada Familia, que son José, María y Jesús, más los padres de la Virgen, Santa Ana y San Joaquín, serían estos representantes y serían los cinco señores. Es una iconografía que también se va a dar sobre todo en la Nueva España. Casi esto no encontramos ni siquiera este título en España. Y generalmente, además de la Sagrada Familia, encontramos en la parte alta a Dios Padre y el Espíritu Santo, con lo cual también se completa la Santísima Trinidad. También dentro del corpus pictórico de Andrés de la Concha se encuentra esta Santa Cecilia. Recordemos que Santa Cecilia es la santa patrona de la música y generalmente va a estar representada con algún instrumento musical. El más común es el órgano, que está representado aquí en el margen de la derecha. Andrés de la Concha nos representa una Santa Cecilia en oración, casi en éxtasis, por la manera en que coloca a la Virgen mirando hacia arriba, leyendo las Sagradas Escrituras probablemente, y está a punto de ser coronada por un ángel con una corona de rosas. Y está acompañada de una corte celestial que la preside la Virgen María con Cristo Niño, y a los lados unos coros musicales, ángeles, músicos y cantores que acompañan en la composición a esta santa. Uno de los artistas muy importantes que llegaron a la Nueva España va a ser Baltasar de Echave Orio. Él es fundador de la principal dinastía de pintores coloniales mexicanos. Él nació en el País Vasco alrededor de 1558 y llega a México en 1580 asociado con su paisano Francisco de Sumaya, que era adorador de altares.
y con cuya hija Isabel se casa en 1582. Para 1600, Echave Orio se había convertido en el artista más importante de México. Era también un intelectual de muchos logros, entre los que se encuentra un tratado acerca de la antigüedad de la lengua vasca, publicado en 1607, del que vemos aquí la portada de este tratado. Se cree que murió alrededor de 1620. En esta composición de Cristo después de la flagelación adorado por San Pedro, Echave Orio sigue la tradición española de presentar a San Pedro arrodillado ante Jesús recién flagelado. Esto permitía al espectador celebrar su propia devoción hacia el hombre de la aflicción. El artista incluye en la imagen detrás de San Pedro al comitente, es decir, al que encargó la obra, que está identificado en un inventario de 1632 como un sacerdote de la catedral de apellido Torres. Al parecer, esta obra formó parte de otro altar y posteriormente se colocó en su sitio actual durante las restauraciones que se efectuaron en el siglo XVIII. Se ha sugerido que la obra fue pintada para la capilla de San Pedro, que fue terminada en 1615, ahí dentro de la catedral, pero en la actualidad pues está ubicada en otro espacio. Y nuevamente encontramos a este artista con ese toque manierista, con ese alargamiento de las figuras en la imagen de Jesús o imágenes serpenteadas. Esa manera de colocar a Jesús es como muy serpenteado, a diferencia de la manera tradicional y más idealista que se usaba en el Renacimiento. Echave Orio, por otro lado, también realizó esta adoración de los reyes, que fue un encargo de la Orden de los Jesuitas para algunos de los retablos de la Casa Profesa, que era la sede de la Orden en el México colonial. En el portal de Pesebre, la Sagrada Familia recibe a los reyes con sus presentes. La composición sigue las formas clásicas a manera de alegoría de las edades del hombre, con el rey anciano cerca de Jesús, seguido por el rey de edad madura y acercándose el rey joven con sus séquitos. Y el rey joven además también representando África por el color de la piel, porque además de las edades del hombre, los reyes representaban también los 3 continentes conocidos hasta ese momento. El artista sigue ese cuidadoso tratamiento en los detalles de la composición que nos recuerdan la pintura flamenca. Esta obra sigue más un estilo propio del Renacimiento, tanto en su forma como en el cromatismo. Como que en esta obra, Echave Orio crea unos personajes mucho más idealizados, crea un espacio pictórico más armónico, no hay serpenteo, quizá lo único es que es una composición un poco en diagonal por la forma en que coloca el pesebre, pero por lo demás utiliza una paleta muy rica, muy brillante, pareciera como una página de un libro miniado por cómo representa los personajes, con muy estilizados, que es ahí donde se ve un poco ese formato o ese estilo flamenco en esta composición. Sin embargo, tiene algunas otras obras con un tono manierista mucho más visto como esta representación del martirio de San Ponciano. Un religioso romano
Papa de la Iglesia Católica entre el 21 de julio del año 230 y el 28 de septiembre del 235. Murió mártir, por lo que fue declarado santo. Se cuenta que Ponciano fue detenido por las tropas del emperador Tracio y enviado a Cerdeña para trabajar en las minas de sal hasta su muerte. Echave Orio lo ubica justo en el centro de la composición, colgado con las cuerdas con las que ha sido atado de brazos y piernas en un escorzo dramático, serpenteante y definitivamente manierista. La escena está ambientada dentro de una cuidadosa arquitectura en la que verdugos y espectadores se encuentran reunidos y un ángel acude a las plegarias del santo para darle consuelo, y que es el ángel que vemos en la parte de arriba, casi como que sostiene un poco la cuerda para aliviar un poco el dolor por el que está pasando este mártir. Hubo un artista documentado en Sevilla desde 1582 y hasta 1603 que estuvo poco tiempo en la Nueva España en el séquito del Marqués de Montes Claros. Según el historiador J.M. Serrera, esta Virgen Inmaculada que vemos aquí puede compararse en sus detalles con otras obras devocionales de Vázquez realizadas en Sevilla, lo que constituye un puente entre el mundo del arte español alrededor de 1600 y el desarrollado en la escuela mexicana o novohispana en ese momento. La obra se asocia con el retablo mayor para la capilla del Hospital de la Inmaculada Concepción, que es el antecedente del Hospital de Jesús. En España, las imágenes de la Inmaculada Concepción durante los siglos XVI y XVII estuvieron omnipresentes y representaron tanto una expresión de la piedad popular como una forma de propaganda religiosa que propugnaba por la universal adopción de la doctrina de la Iglesia. En esta época, en España, ya se había entrado al estilo barroco, y Vázquez se había quedado con esas formas manieristas que para Europa ya resultaban anticuadas. Y eso probablemente explica su preferencia de emigrar a la Nueva España en vez de permanecer en Sevilla. Es decir, se negaba un poco a cambiar su estilo y prefería mantener este manierismo, y por eso, para algunos historiadores, es que decide regresar, decide ir a la Nueva España. Vamos a hablar ahora de parte de esta dinastía Echave, fundada, como hemos visto, por Echave Orio. Varios son pintores, pero todos tienen el mismo nombre, Baltasar. Baltasar de Echave y Vía es el hijo de Echave Orio. Se conocía también como pintor de los azules porque gustaba mucho por este color en particular. Él nació ya en la Nueva España alrededor de 1583 y murió igual en la Nueva España hacia 1644. Junto con otros artistas contemporáneos como Alonso López Herrera y Luis Juárez, que veremos a continuación, modificaron las tendencias manieristas y adoptaron un nuevo estilo dentro de la temprana Contrarreforma. En esta obra, la imagen de la Virgen sobresale visiblemente en primer plano central, del que emerge sobre un claro y profundo azul, color con el que, como les digo, se identificó por años a este pintor novohispano. 4 nubes en posición marginal enmarcan la pintura.
y sobre cada una de ellas posa un grupo de ángeles que porta diversas letanías marianas que representan las pruebas enfáticas de que la María fue concebida, de que la Virgen María, perdón, fue concebida sin pecado. La Virgen porta un manto azul con forro rojo, brocados en oro, una túnica blanca con un cinturón tan arriba de la cintura que inclusive sugiere su embarazo. Es decir, en el momento que ya encontramos pintores nacidos en la Nueva España, pareciera que entonces empieza a cambiar el estilo. Y si bien no están dentro de lo que se conoce como barroco, es ya un estilo localista. Ya empiezan estos pintores a hacer algunas innovaciones y entonces vamos a encontrar obras que ya no siguen, o sea, siguen el modelo europeo desde la manera de representación de las figuras, los ángeles, como podemos ver aquí, la imagen, la Virgen, etcétera. Pero ya empieza a haber algunos elementos que solamente vamos a encontrar en la pintura novohispana. Otra obra de Xavi Vía es esta que representa a San Pablo y a San Antonio ermitaños. A sabiendas de que un tal Pablo había sido el primero en renunciar al mundo para volverse un monje ermitaño, Antonio trató de encontrarlo. A su paso halló criaturas como un centauro e incluso al propio diablo, pero finalmente localizó la escondida cueva donde habitaba el ermitaño Pablo. Este tipo de escena era bastante común en España, donde se utilizaba para decorar iglesias ermitañas, en ermitas. En el caso de la obra de Xavi Vía, sigue esas líneas tradicionales aprendidas con su padre, pero también muestra alguna influencia holandesa en la pintura colonial mexicana que continuó después de la muerte de Pereyns. Entonces, es esto que les comento, si bien son temas que todavía nos llegan de Europa, empieza a haber ya un estilo particular porque sigue como una innovación que plantean estos pintores, pero también siguiendo o influenciado por algunos artistas manieristas, como fue el caso de Simón Peirens. ¿Cómo cómo soluciona esta historia Xavi Vía? Bueno, como podemos observar, esos azules van a ser característicos en su obra. Maneja un azul más claro para hacernos ver esos paisajes lejanos y coloca en un primer plano con un manejo de un claro oscuro a los dos santos, San Pablo y San Antonio ermitaños, pero de una manera bastante estilizada y alargada, es decir, todavía continúa con esta idea manierista. Pero también, por ejemplo, crea retratos como este de una dama que se cree que probablemente sea el retrato de su madre y que se encuentra en el Munal en la Ciudad de México. Es un retrato muy bello, está hecho con mucho mimo, con mucho preciosismo, con mucho detalle. La manera en que coloca a la mujer es un retrato devocional y lo conocemos así porque justamente la posición de las manos nos habla de una mujer que está en oración y de ahí que sea un retrato devocional. En Europa, efectivamente, eran muy famosos los retratos devocionales, pero sobre todo se dieron en Flandes, en la actual Bélgica, por estos pintores primitivos flamencos que les encargaban mucho este tipo de retratos con estas medidas, con estos formatos pequeños, en donde generalmente eran como dípticos, en donde de un lado estaba
la persona que mandaba hacer el retrato y del otro lado generalmente estaba una virgen con Jesús y eran obras devocionales para tenerlas en casa y hacer la oración del día. En este caso, nada más está el puro retrato, no se sabe que fuera parte de un díptico, pero sí que es un bellísimo retrato. Y si es su madre, pues un homenaje que hace Baltasar de Chavivía a ella en este magnífico retrato. Uno de los pintores que abre el siglo XVII es Luis Juárez. Pertenece también a la corriente de artistas manieristas, pero con un estilo personal, muy, muy personal, y ya empieza a haber cambios en la pintura novohispana. Él fue también discípulo de Baltasar de Chaveorio y también fue primero de una gran dinastía de pintores. La mayoría de sus pinturas están fechadas entre 1610 y 1630. En la parte técnica sigue a su maestro, pero introduce originalidades en su manera de tratar a los personajes, en su manera de agruparlos, en donde muestra una excelente composición, un excelente colorido. Vemos a los personajes celestes de sus cuadros que son de una gran elegancia. Don Manuel Toussaint, que fue un gran historiador mexicano del siglo XX, opinaba que este pintor era el más homogéneo de su tiempo y lo calificaba como de que su arte era místico, inclusive lo comparaba con el misticismo del Greco. Otro historiador también del siglo XX, don Francisco de la Maza, consideraba a Luis Juárez como un clásico dentro del manierismo, de una inimitable suavidad por sus vírgenes, sus santos en éxtasis y sus ángeles de cabelleras rubias y ensortijadas, decía don Francisco de la Maza. Y efectivamente, esta es una bellísima anunciación en donde vemos al arcángel Gabriel, pareciera como si flotara con una paleta muy suave, muy delicada. El rostro de la Virgen es bellísimo, está sentada en oración delante de la Biblia y vemos cómo, a diferencia de muchas anunciaciones, el resplendor del Espíritu Santo que llega acompañando al arcángel es el que ilumina prácticamente y le da luz a toda esta bella obra. El estilo de Luis Juárez sigue todavía el canon europeo, como podemos ver en la representación de las imágenes religiosas con estos modelos traídos de España. Así lo podemos constatar en esta composición en la que está representando el matrimonio místico de Santa Catalina, en la que el niño Jesús, desde el regazo de María, le entrega un anillo en nupcias simbólicas. Catalina de Alejandría fue una doncella noble, mártir el año 305 en Alejandría por orden de Magencio, que había llegado a la ciudad en visita imperial. Y la encontramos aquí con algunos de sus atributos. A veces uno de sus atributos más comunes es la rueda dentada, que es un martirio. Sin embargo, aquí apenas la encontramos un trozo en la parte del suelo, pero encontramos la espada, encontramos la corona, por supuesto la palma que es un atributo que se da a las mártires. Y igual que la imagen anterior, estas figuras de Luis Juárez son muy exquisitas, son muy de una belleza etérea prácticamente para darle como ese tono celestial. Una de las obras consideradas mejores de Luis Juárez es esta composición en donde observamos a la Virgen coronada con un rostro sumamente infantil
sentada en una nube, y se le aparece el arzobispo de Toledo para obsequiarle una casulla ricamente bordada en agradecimiento por la defensa que hizo de su virginidad y pureza. El santo está arrodillado con los brazos abiertos. Es un escorzo difícil, pero lo soluciona muy bien Luis Juárez. Muestra unas manos perfectamente trazadas y también son notables las dos figuras femeninas y un coro de ángeles. Es considerada como una de sus mejores composiciones, en donde ya encontramos en esta época que ya estos pintores han entendido perfectamente el escorzo, el claroscuro, el volumen, la composición, aunque siguen utilizando el modelo europeo. Fray Alonso López de Herrera es un pintor español, o fue un pintor español que nació en Valladolid. Poco se sabe de su formación, pero su trabajo muestra estrechas ligas con el manierismo tardío y la pintura flamenca de principios del siglo XVII, así como una relación directa con la escuela de Sevilla. Alonso López de Herrera llega a México en 1609, posiblemente con el séquito del sacerdote dominico y arzobispo Fray García Guerra, cuyo retrato terminó López Herrera ese año. Él mismo pertenecía a la orden dominica. El estilo manierista de este artista está más cercano a la tradición renacentista, es decir, es un poco un estilo manierista, pero clásico, digamos, porque está buscando un equilibrio en su composición. Vemos en esta representación de la resurrección a Jesús que sale de su sepulcro en medio de esta luz que ciega a los personajes que sorprendidos se encuentran en la parte inferior de la imagen. Son los soldados que han quedado deslumbrados por la aparición. El cuerpo de Jesús está cuidadosamente realizado con una excelente atención a su anatomía. Es muy clásica la imagen, quizá esa luz que es demasiado fuerte sería lo único que podríamos considerar hasta cierto punto manierista, o algunos de los personajes que vemos en la parte baja, esos soldados, por ese tipo de actitudes que tienen. Por lo demás, es una obra muy, muy clásica. Se considera la obra maestra de López de Herrera esta Asunción de la Virgen. Es una composición de brillante colorido, hábiles escorzos, era un excelente dibujante. La Virgen está ascendiendo al cielo acompañada de una corte celestial, en donde hay ángeles músicos, querubines en la parte alta de la composición, lo que completa esa escena divina. Mientras, en la parte inferior, el momento es atestiguado por los apóstoles que, sorprendidos por la aparición, levantan las manos alrededor de su sepulcro. Es decir, están sorprendidos porque ya no encuentran a la Virgen. Es un poco lo que sucedió con la ascensión de Cristo. En el caso de la Virgen se llama Asunción. Y encontramos en la composición, en la parte baja, cómo los apóstoles están sorprendidos porque está el sepulcro vacío, solamente se encuentra un paño blanco que cubría a la Virgen, pero al mismo tiempo se sorprenden más todavía porque ven cómo la Virgen está ascendiendo al cielo ayudada por una corte celestial de querubines, ángeles, arcángeles que la llevan al cielo. Querubines inclusive hasta en la parte más alta. Esta obra igual la podemos encontrar en el Museo Nacional de Arte, allí en la Ciudad de México. Es un museo que vale la pena ir a visitar porque
ahí podemos encontrar parte de la historia, bueno, historia de la pintura prácticamente, porque encontramos obras desde la novohispanas, como todas estas que hemos visto que se encuentran ahí, hasta pinturas de pintores del siglo XX. Algo interesante que vamos a encontrar en esta época es la ilustración de manuscritos. Hasta mediados del siglo XVII, la ilustración de manuscritos en México fue dominada por el taller del español Luis Lagarto. Él se instaló en Puebla con sus hijos Andrés y Luis Lagarto. Y ellos trabajaron tanto en Puebla como en la Ciudad de México. ¿Qué hacían? Hacían libros de coro, hacían Biblias, libros de oraciones, patentes de nobleza, nombramientos del Santo Oficio, imágenes para relicario y miniaturas que fueron todas producidas con un exquisito detalle, con una calidad alta por la familia Lagarto, cuando menos durante 70 años. Es interesante esto de la ilustración de manuscritos porque esta tradición viene prácticamente desde la Edad Media. Los libros iluminados empiezan en la Edad Media, son obras que se realizan en los monasterios por los frailes, por los monásticos que están recluidos ahí. Si recuerdan a esa película de El nombre de la rosa, ahí hay una parte de la película en donde justamente se ve en la biblioteca cómo están realizando estos libros miniados, así también se conocen, o como libros ilustrados, en donde se utilizaban o sea, tenía muchísimo cuidado en la factura de cada libro, de cada letra, se utilizaba la hoja de oro, se llamaban libros miniados porque se utilizaba el minio, que era un pigmento sumamente caro, y entonces a través de una sensibilidad y de un cuidado muy laborioso, hacían unos libros verdaderamente bellísimos. Posteriormente, en el estilo gótico, también se van a seguir dando libros iluminados. En Europa, esta tradición prácticamente termina hacia mediados del siglo XV, en donde se dejará de realizar esta actividad. Sin embargo, como podemos ver en la Nueva España, hasta mediados del siglo XVII sigue, o más bien empieza tardíamente, la ilustración de manuscritos. Una de las obras muy interesantes realizada por los Lagarto es esta Anunciación, en donde se ha combinado una elegante apariencia del arcángel Gabriel, así como la Virgen, con una vista casi festiva del cielo, desde donde podemos observar a Dios Padre que envía a la paloma del Espíritu Santo a realizar la divina concepción de Jesús. El ilustrador ha situado la escena en una logia palatina. La tridimensionalidad de la imagen está acentuada por ese fondo negro contra el cual las figuras ligeramente modeladas consiguen una plasticidad mayor. Efectivamente es una bellísima figura y, por supuesto, si son libros, generalmente en la época lo que se utilizaba como soporte era el pergamino. En este caso, lo que utilizaron los artistas fue el gouache como técnica. El gouache es una técnica que deriva de la acuarela. En realidad es una
una acuarela, porque el ligamento va a ser la goma arábiga, pero va a tener otro ingrediente que lo hace más cubriente, pero es una técnica acuosa. Entonces, con esto podrían lograr este tipo de imágenes con una gran precisión, con un gran atención a todos los detalles, como por ejemplo vemos la llegada de Dios a través de esta nube, en donde viene acompañado de una corte celestial y precedido por el Espíritu Santo. Son unas nubes que ya llegados aquí a la imagen de la Virgen, empieza a hacerse como una especie de un viento suave que se posa ahí en la imagen de la Virgen. La Virgen está frente a las Sagradas Escrituras, como está planteado en las fuentes de la iconografía, y se le aparece el arcángel. Nuevamente encontramos el estilo en estas imágenes, en estos libros, muy estilizados. Podríamos decir un poco manieristas, aunque yo lo que veo es más que siguen el estilo que se seguía en el libro miniado europeo, que era el estilo gótico. Y el estilo gótico eran estas figuras como muy delgaditas, como muy estilizadas, muy alargaditas, como muy flaquitas, y es más o menos el estilo que sigue. Utiliza una paleta muy apastelada, colores suaves, colores claros. Hay cierta imprecisión en la perspectiva, sobre todo en esa mesa donde se encuentra el atril con la Biblia, algunas cosillas ahí que fallan un poquito en la perspectiva, pero por lo demás encontramos una figura, perdón, se me fue la imagen, una figura muy notable y muy bella. Ahora bien, en esta época, las reformas litúrgicas y musicales de la Contrarreforma dieron la oportunidad de producir representaciones graduales a gran escala o libros de coro. Este es un libro de coro. Bien entrado el siglo XVII. Esta imagen corresponde a un libro de coro que era un instrumento para la enseñanza y también era un adorno visual para el oficio. La música en la vida espiritual de México colonial tenía una gran importancia. Y desde finales del siglo XVI, el coro de la catedral asumió, tanto en España como en México, una vida litúrgica propia comparable a la del monasterio, haciendo gala de objetos monacales como los textos ilustrados. Si ven, es esto que les comento de cómo toman esa tradición monacal que se había dado en Europa en la Edad Media, pero la suman a esta liturgia ya propia en la Nueva España. En mayo de 1600, el Cabildo encargó a Luis Lagarto terminar la ilustración para los nuevos libros corales y especificó el tamaño y la cantidad de oro que debería emplearse en la letra inicial de cada página. El trabajo tomó 11 años terminarlo. En esta letra capitular que vemos aquí en la imagen, Lagarto dejó correr libremente su sentido de la fantasía y pintó exquisiteces de carácter grotesco renacentista, básicamente, así como vestigios del bestiario medieval.
Incluso podemos encontrar por ahí monstruos con cuernos que sirvan como remate final en los extremos superior e inferior que vemos ahí a la izquierda. Grifos también en parejas que sostienen a los querubines con alas de murciélago. Pasajes figurativos que encontramos aquí, así como el tratamiento en general, justamente nos recuerdan las ilustraciones tanto del Renacimiento italiano como todo ese estilo decorativo flamenco de los manuscritos, sobre todo en el dorado, en las flores cuidadosamente pintadas. Es decir, con toda esta información que ha llegado de Europa, nuevamente empiezan a crear un nuevo estilo, pero ahora dado a este tipo de arte que va a ser el libro coral. Y entonces crean estas imágenes maravillosas en donde por un lado vemos algunos elementos renacentistas, como puede ser, por ejemplo, vean esta Virgen que está situada en un nicho muy renacentista, el personaje que se encuentra en la parte de arriba, pero por otro lado, detalles de flores con mucho mimo, con mucho preciosismo, ángeles que se encuentran por ahí, figuras tomadas a veces de bestiarios, animalitos que vamos a encontrar en las imágenes, etcétera, que son góticos flamencos y hacen esta mezcla magnífica y única en el mundo. Pero además de hacer libros de coro, también hacían otro tipo de objetos. Inclusive, por ejemplo, que fue uno de los objetos más interesantes en la vida de los conventos coloniales, que es un escudo, es una insignia devota que las monjas superiores de las órdenes Jerónima y Concepcionista llevaban sobre el pecho, pero eran muy grandes, tenía 15 centímetros de diámetro que vemos aquí en la imagen y que se encuentra actualmente en Filadelfia. Servían para diferenciar el hábito de cada orden y subordinar la fisonomía de la portadora a un concepto teológico. Y esta práctica fue establecida a principios del siglo XVII. Es una bellísima imagen. Encontramos que en el borde de la pieza está pintado en azul, vean, sobre una base de oro en donde hay querubines decorados lineales esgrafiados. Es posible que los hermanos Lagarto hayan colaborado en el escudo, que no sea nada más de uno de ellos, por eso está atribuido tanto a Andrés como Luis Lagarto, que eran hermanos. Es una imagen muy bella, muy preciosa, con carey en toda la orilla. Vemos ese refinado trabajo exquisito que hacen, vean las caritas de cada uno de los querubines que adornan todo el círculo en un tono más oscuro que el de dentro, que es más dorado. El rostro de la Virgen es muy bello. Es pequeñísimo, o sea, es muy grande para hacer un escudo, porque mide 15 centímetros, pero es muy pequeñito para una pintura, es una pintura en miniatura prácticamente, hecha con mucho mimo, con mucho preciosismo, con muchos detalles que nuevamente nos recuerdan esas pinturas, esos libros iluminados del gótico flamenco o del gótico en general en Europa, ¿no? La Virgen está como sentada en su trono, pero en la parte baja hay unos querubines y que son estos angelitos que solamente tienen su cabecita y sus alitas, y algunos otros elementos de las letanías de la Virgen que encontramos
en alrededor. Es una bellísima imagen. Bueno, pues quisiera terminar la clase con un video. También en estas clases encontraremos que los aderezamos con algún video que nos remitan a alguno de los temas que estamos viendo. En este caso, se trata de una restauración justamente que se hizo recientemente por la Escuela de Restauración de Lina, que se encuentra ahí en Churubusco, y que hicieron en el 2013 para restaurar algunos libros de coro de una colección que está en el Museo Virreinal en Tepoztlán. Entonces, vamos a verlo. Es un corto video. Generalmente los videos que compartimos son cortos, nada más para darnos una idea. Los más largos serán de 15, 20 minutos. Este no es el caso. Simplemente me pareció interesante porque poco se conoce esto y es interesante ver también el aspecto de la restauración de las obras y en este caso de papel y lo que se trabajó y lo que se hizo con estos libros de coro. Nos lo van a platicar y luego pues nos vamos a los comentarios y aclaración de dudas o lo que ustedes me quieran comentar. 14 libros de coro de los siglos XVI al XIX, obras de gran valor artístico y musical, serán sometidos a labores de conservación, registro y digitalización a fin de garantizar su preservación y difundir su contenido. El proceso inicia con la foliación de los libros y la limpieza cuidadosa de cada hoja. Una vez retirado el polvo, se hace un registro para determinar su estado de conservación y posible restauración. Es un proyecto que se gestó dentro de la Coordinación Nacional de Conservación. Es un proyecto que se está trabajando con otras instituciones como el Museo Nacional Virreinato, que es en realidad quien resguarda el acervo, y se está trabajando también con el CENIDIM, quien nos está apoyando en la parte de catalogación de la música y la liturgia de los libros de coro. Es la primera vez que se implementa en estos libros un registro de esta naturaleza. Había un inventario muy general, que en realidad era el número y algunas características generales del libro. Con este proyecto los libros van a estar estabilizados, vamos a conocer el contenido de cada uno de los libros y van a estar las imágenes digitales disponibles. Aunado a su valía artística, estas obras resguardan un legado musical de gran trascendencia, la música vocal tradicional de la liturgia cristiana y la melodía polifónica creada por destacados compositores europeos y novohispanos. Esta labor, que durará hasta octubre próximo, tiene contemplado atender los 90 libros de coro que custodia el Museo Nacional del Virreinato, el acervo en su tipo más importante de Lina. Con este tipo de acciones, la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural está tratando de establecer una política de atención a los acervos de Lina, no solo en materia de conservación, sino ampliarla a 3 aspectos: estabilizar, registrar y difundir las colecciones, a fin de ampliar el conocimiento del patrimonio documental de México. Como les digo, es un video corto, pero nos da una idea del trabajo que se hizo en el INA con respecto a la restauración, que fue más bien limpieza y conservación de este patrimonio muy importante que se encuentra dentro de la colección del Museo del Virreinato. Así que era importante que lo viéramos. Bueno, permítame tantito. Déjenme terminar la grabación. Y nos vamos a las preguntas.